Superaron prejuicios, arrancaron carcajadas, conquistaron a mujeres que parecían inalcanzables, y por un momento fueron estrellas. Pero el precio del espectáculo fue alto, demasiado alto. En este video te contaré la otra cara de la fama, la de aquellos actores con enanismo que brillaron con fuerza en el cine y la televisión, pero que detrás de cámaras enfrentaron discriminación, pobreza, soledad y finales que nadie se atrevía a contar. Atento, porque estas historias no son de ternura ni de comedia. Son relatos reales de lucha, amor, excesos y tragedia. ¿Estás listo? Comencemos. Margarito fue el enanito más famoso de México. Lo vimos cantando en la tele, animando ferias, saliendo con actrices despampanantes y hasta vendiendo discos como si fuera una celebridad internacional. Pero lo que nadie te cuenta es cómo terminó sus días mendigando fama y vendiendo fotos por unas monedas. Nació en Sinaloa y apenas alcanzaba los 70 centímetros. Su voz aguda y su carácter simpático lo convirtieron en un fenómeno mediático desde los años 70. Iba a programas de televisión, salía en sketches con los comediantes del momento e incluso fue presentado como el artista más pequeño del mundo. Margarito vivió el pico del éxito. Viajaba, cantaba en circos, lo reconocían en la calle. Pero su carrera nunca tuvo estabilidad. Siempre dependía de lo que otros decidieran por él. No tenía contratos fijos ni seguridad económica. Y como suele pasar, cuando su rostro dejó de ser rentable, lo abandonaron. Pasó sus últimos años cantando en plazas públicas, posando con turistas en el centro histórico por 10 pesos la foto, y suplicando por alguna entrevista para no desaparecer del todo. En 2016, murió en un hospital de Puebla, solo, pobre, y con el corazón roto por no haber sido valorado como artista, sino como una curiosidad. Muchos lo recuerdan riendo junto a Tintán o bailando con resortes, robándose la escena sin decir una sola palabra. Pero René Ruiz, mejor conocido como Tuntún, tenía una historia que casi nadie conoce y que termina de la forma más triste que puedas imaginar. Nació en Puerto Rico, pero su corazón estaba en México. Medía apenas 1.07 metros, pero su presencia era enorme. Tenía un talento natural para la comedia, y por eso lo empezaron a buscar en el cine de oro. No importaba que fuera el más pequeño del elenco, siempre terminaba siendo el más memorable. Y sí, estuvo rodeado de estrellas, trabajó con los grandes, pero vivía como un actor de segunda. Solo le daban papeles de bufón, nunca le dieron un rol protagónico. Ganaba poco, y ese poco se iba rápido. Y aunque muchos no lo saben, Tuntún fue un mujeriego empedernido. Tenía una lista de romances con mujeres que nadie creería. Incluso se decía que una actriz famosísima lo acompañaba en secreto a Acapulco cada verano, huyendo de los paparazzi. Pero en los años 80, el teléfono dejó de sonar. Lo que antes eran llamadas para firmar contratos, ahora eran silencios. Enfermo, sin dinero y olvidado por todos, Tuntún pasó sus últimos años solo, sin cámara, sin público. Murió en 1993. Nadie lo veló públicamente. Nadie le hizo homenajes. Solo quedó su apodo y un puñado de escenas que siguen sacando sonrisas. El avión, el avión. Ese grito se volvió parte de la cultura pop en los años 70. Pero pocos saben que detrás de esa frase estaba un hombre con una vida llena de dolor, traumas y un final que estremeció a Hollywood. Harvey Villachaise nació en París en 1943. Desde niño fue rechazado por su propia madre, que lo veía con vergüenza por su aspecto físico. Sufría de un trastorno de crecimiento severo. Apenas medía 1.19 metros. Y tenía un cuerpo que parecía el de un niño, pero con dolores de adulto. Su padre, cirujano, probó todo tipo de tratamientos, hormonas, radiación, cirugías. Nada funcionó. A los 21 años, cansado del desprecio, se escapó a Nueva York. Ahí dormía en sofás de desconocidos mientras vendía cuadros para sobrevivir. Pero lo que de verdad cambió su vida fue su salto al cine. Primero como Nick Nack, en El hombre del revólver de oro de James Bond, y después como Tatú en La isla de la fantasía,
donde conquistó al mundo con su sonrisa y su picardía. Se volvió millonario. Salía con mujeres bellísimas. Amaba la vida, o eso parecía, porque mientras el mundo lo aplaudía, él vivía una tormenta interna. Sufría dolores constantes, luchaba con depresiones profundas, y tenía constantes intentos de suicidio que ocultaba con humor. Tras ser despedido de la serie por exigir el mismo salario que Ricardo Montalbán, su mundo colapsó. En 1993, se encerró en su casa, escribió varias cartas de despedida, y se pegó un tiro en el patio. Lo encontraron al amanecer. Con apenas 50 años, Harvey había dejado de luchar, y Hollywood, que tanto lo aplaudió, nunca supo cómo salvarlo. Nadie podía imaginar que aquella voz potente, capaz de hacer llorar a miles, salía de un cuerpo de apenas 1.12 metros. Nelson Ned, el pequeño gigante de la canción, lo tenía todo: fama, dinero, mujeres y el cariño de toda Latinoamérica. Fue el primer latino en llenar el Madison Square Garden. Sus canciones eran baladas de amor profundo, de esas que uno escuchaba con el corazón roto. Pero su vida fuera del escenario era otro boleto. A pesar de que se volvió millonario y vivía rodeado de mujeres, Nelson se hundió en las adicciones, en el alcohol, en la cocaína y en relaciones destructivas con mujeres que lo dejaron emocionalmente devastado. Él mismo confesó que su peor adicción fue el deseo de que lo amaran como amaba. En los años 90, perdió casi todo. Su fortuna se fue, su salud colapsó y su cuerpo ya no respondía. En 2003, quedó parcialmente ciego, y en 2013 sufrió un derrame cerebral que lo dejó con secuelas permanentes. Murió en 2014, solo y sin el esplendor de antes. Su voz todavía se escucha en muchas casas, pero pocos saben que murió con el corazón destrozado, no por amor sino por olvido. Medía apenas 90 centímetros, pero cuando salía en pantalla, todos lo notaban. Rafael Muñoz Aldrete, conocido como Rafaelita, fue uno de los primeros actores con enanismo en conquistar al público mexicano en los años 40 y 50. Actuó con Joaquín Pardavé, con Sara García, y su personaje era siempre el gracioso, el tierno, el que sacaba la risa fácil, pero nadie se preguntaba qué pasaba cuando se apagaban las cámaras. Rafaelita vivía en pensiones, muchas veces sin saber si al día siguiente iba a comer. A pesar de ser reconocido, siempre le pagaban menos. Nunca tuvo contrato formal y rara vez era tomado en serio como actor. Su estatura se volvió su condena. Solo lo llamaban para hacer de curiosidad. Tuvo amores breves y difíciles. Lo enamoraban por ternura, pero lo dejaban por su físico. Y eso lo fue hundiendo. Murió en 1958, a los 40 años, en total abandono. No hubo homenajes, ni prensa, ni flores. La industria lo olvidó como si nunca hubiera existido, pero su rostro sigue vivo en las películas clásicas, aunque nadie diga su nombre. Michael Dunn medía apenas 1.17 metros, pero su presencia en pantalla era más grande que la de muchos galanes de su tiempo. Actor de teatro, cine y televisión, Dunn fue mucho más que una rareza para el ojo del espectador. Era inteligente, agudo, encantador, y sí, también fue deseado por muchas mujeres que se rendían ante su carisma y su mirada intensa. Nació como Gary Neal Miller en 1934, y desde muy joven entendió que su cuerpo sería su obstáculo, pero también su carta de entrada. Sufría de displasia espondiloepifisaria, una enfermedad ósea severa que no solo le dio baja estatura, sino un cuerpo con múltiples deformaciones. Aún así, desarrolló una personalidad brillante, incluso seductora. Dominaba el piano, hablaba con una voz cálida y grave, y tenía un sentido del humor filoso que encantaba a todos los que lo conocían. En los años 60, su talento lo llevó a aparecer en Star Trek, Bonanza, Batman y The Wild Wild West, donde interpretó al malévolo Dr. Loveless, un villano tan memorable que terminó volviéndose un personaje de culto. También apareció en cine, y fue nominado al Globo de Oro por su papel en Ship of Fools, 1965, donde compartió escena con grandes nombres de la época. Durante un tiempo, fue respetado,
admirado e incluso envidiado por su éxito entre las mujeres. Sí, aunque pocos lo crean, Michael Dunn conquistó a muchas. Varias actrices de la época confesaron sentirse atraídas por su inteligencia y sensibilidad. En Hollywood, incluso se rumoreaba que mantuvo romances con varias estrellas de carácter, aunque ninguno de esos amores fue oficializado. Pero la verdad es que detrás de esa fachada de artista completo, vivía una profunda tristeza. Su salud empeoraba rápidamente. Sus huesos ya no soportaban su peso. No podía estar de pie por largos periodos, y cada movimiento era doloroso. A pesar del reconocimiento que recibió, la industria lo fue dejando de lado. Ya no querían ver a un hombre con discapacidad física si no era para burlarse de él o ponerlo como un chiste. Y así fue como terminó sus días solo, en una habitación de hotel en Londres, en 1973. Tenía apenas 38 años. Su cuerpo fue encontrado recostado en la cama, con medicamentos cerca, y una nota que nunca se reveló por completo. La causa oficial fue complicaciones médicas, pero el abandono, la tristeza y el olvido fueron los verdaderos culpables. Tony Cox es conocido por sus papeles en Bad Santa, Me, Myself, Irene y Star Wars. Su talento para la comedia lo llevó a codearse con actrices de infarto, con quienes incluso tuvo breves romances fuera de cámaras. Pero tras esa imagen divertida, Tony escondía un dolor profundo. Siempre era el segundo plato. Muchos directores lo querían, pero solo para papeles ridículos, humillantes o absurdos. Él quería respeto, y nunca lo consiguió. Tampoco por parte de las mujeres que deseaba, ya que se aprovechaban de él por su dinero. A pesar de haber trabajado con Jim Carrey, Billy Bob Thornton y muchos más, Tony desapareció del radar hace años. Hoy vive retirado, alejado de los medios. Algunos dicen que simplemente se cansó de ser la burla de todos. Felipe García fue famoso en México por su papel de Chiqui Drácula en el programa Chiquilladas durante los 80. Con apenas unos años de edad, se robó el corazón de millones con su frase, «Les va a dar mucho mello», pero tras el éxito, vino el abismo. Al crecer, su cuerpo dejó de desarrollarse, y aunque no fue diagnosticado oficialmente con enanismo, su baja estatura lo dejó sin oportunidades, ni en la industria, ni con las mujeres que años atrás había conquistado. Nadie quería contratarlo, ni para actuar ni fuera de la televisión. Cayó en la depresión, en problemas económicos y vivió una vida lejos de los reflectores, recordado solo por un personaje infantil que ya no podía interpretar. Hoy pocos saben qué fue de él. Un niño que hizo reír a todo México, pero que terminó olvidado por crecer distinto. Ahora dime tú, ¿cuál de estas historias te impactó más? ¿Crees que hoy las cosas han cambiado de verdad para los actores con enanismo, o seguimos juzgando por las apariencias? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan estos viajes oscuros por la historia del espectáculo, suscríbete, deja tu like y no te pierdas el próximo video, porque hay mucho más que Hollywood y México no quieren que recordemos. Nos vemos muy pronto, aquí, donde el brillo siempre esconde sombra.